Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente ocurrió en el área de Pontón. Así se desarrolló la celebración del Día de la Mujer. Fue capturado un padrastro por la muerte de un niño de 3 años en Colombia. Se recupera Wilfrido Vargas, el merenguero dominicano, estaba en la unidad de los cuidados intensivos. Una joven valiente vence el cáncer de piel. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes. Y el día de hoy, 8 de marzo, queremos, por parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana y también de Telearuba, celebrar y conmemorar este día tan importante como lo ha sido el Día de la Mujer, celebrando a todas aquellas damas hermosas que nos siguen y nos sintonizan, esperando que hayan tenido un día increíble, pero también agradeciéndoles por ser inspiradoras, por ser mujeres valientes, mujeres guerreras que cada día luchamos por ser mejores. Así que hoy ha sido un día bien maravilloso y especial también para conmemorar una fecha importante. Como siempre, en nuestra emisión empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió esta mañana en el área de Pontón entre un vehículo y una motocicleta. En esta oportunidad, una dama resultó herida. Esta mañana ocurrió un fuerte accidente en el área de Pontón entre un vehículo y un motociclista. La ambulancia tuvo que llegar para poder atender con esta dama de 33 años, la cual resultó herida. Las autoridades, entre ellos la policía motorizada, también tuvo que llegar para poder atender con la situación, trabajar un reporte y de esta forma ver lo que había ocurrido. En esa oportunidad, el tráfico empezó a congestionarse debido a la hora y porque muchos conductores también transitan por esta vía. Allí la policía tuvo que trasladar y también pasar los vehículos un poco más lejos del accidente para poder realizar toda la investigación. La dama, después de esto, tuvo que ser trasladada al hospital para que recibiera atención médica avanzada. Pues hablando de este tema de la celebración del Día de la Mujer, el gobierno tuvo una celebración muy bonita en el Renaissance Convention Center, en donde fue una mañana cargadísima de información, no solamente para los hombres, pero también para las mujeres, conmemorando una fecha importante y después de varios años que no se desarrollaba esta celebración. Lo más importante, todas las mujeres que estuvieron allí presentes recibieron información, tips y lo más importante para continuar siendo especiales y mujeres empoderadas. El día de hoy, en una sala totalmente llena en el Renaissance Convention Center, el gobierno de Aruba estuvo organizando un evento especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En este evento de celebración, la cual fue una mañana cargada de información y también de inspiración para las mujeres, en donde a través de paneles y oradoras estuvieron allí hablando de la importancia del ser femenino en la sociedad, pero también los derechos, los valores y la igualdad que tenemos como mujeres en nuestra sociedad. Allí, a medida que iba pasando la mañana y también a diferentes discursos, en donde también las mujeres que estuvieron allí participando lograron recibir herramientas de amor propio y demás. También tuvieron un panel en el cual diferentes mujeres estuvieron compartiendo sus experiencias, no solamente al ser mujeres, madres, pero también trabajadoras y siendo un rol importante en la sociedad. La primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, también estuvo allí participando conjuntamente también con la ministra Xiomara, dando a conocer su rol importante no solamente en la parte política, sino también en la sociedad en Aruba. Un día especial en el cual conmemoramos un día como hoy. Cambiando de tema, en nuestro hospital Horacio Ouduber, como siempre nos tienen acostumbrados, ellos celebran el empleado del mes y en esta oportunidad, en el mes de febrero, Linchi Emondalek fue la persona elegida por su pasión y amor por el trabajo. Amida Linchi Emondalek, Hospital Sempertei. Makom se traga na Horacio Ouduber Hospital na 1980. Matuma después 4 luna de break, mas vim back in dienst na 1997. Último 2 anos me trabajando na HOH Academy. Promeio que sei, me trabalho gewoon na klasseafdeling para paar de anos e outros 2 anos na verloskamer. Na HOH Academy met de clinical teacher,
Junto com minha outra colega, nós estamos a organizar e coordenar diferentes cursos e opleidingen. A opleiding está cai bij mij, está hopi viaja obstetrie, mas eu meestal obstetrie verpleegkundige, pero me coordenar outra opleiding também. O que me gusta tá, quando nós trabalhamos zelfstandig, nós cada de colegas junto, nós cada tem outro especializatie bij nós, pero zijn ook mensen que nós hopi viaja samen também. A academy teamwork tá hopi importante. O que me gusta hopi tá ora como tá estudante anta dentro do serviço hospital com pouco conhecimento e experiência e pouco a pouco anta vai crescendo vira especialista riba nang terreno. Especialmente ora estudante nang recebi nang certificado ora nang cava na opleiding e sorriso que botou arriba nang cara, tá, lo qual tá assim hopi contento e orgulhoso. El presidente de la Junta Directiva del Hospital Horacio Oduber, el señor Jacob, indicó que Lynchy, en una bonita dedicación, allí los colegas también la colocaron a ella en esa luz por el tremendo trabajo y el cariño que ella tiene, no solamente al hacer su trabajo, pero también con los diferentes colegas. Están agradecidos y contentos para tener a Lynchy como colega y ellos como directiva. Seguramente se sienten orgullosos de que ella esté en el equipo y claramente un tremendo ejemplo de la visión. Allí todos los meses el Hospital Horacio Oduber reconoce a un colega. En esta oportunidad, en el mes de febrero, lo hicieron con Lynchy en el Mondalek, allí en la parte de Clinical Teacher y el departamento del hospital en la parte de academia. Ella salió como la empleada del mes. Ahora nombrar como empleado de Luna estaba muy emocionante. Me gusta mi trabajo, me vim todo dia assim mi trabalho com muito amor, pero não verwacht nunca de eu reconhecer para isso. Então, especialmente agradecer a meus colegas no hospital, com quem eu trabalho todo dia samen. Danke para a oportunidade. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable en Colombia y que tiene no solamente conmocionada a la comunidad, y fue por la muerte de un menor de apenas 3 años, al parecer supuestamente por su padrastro. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que este hombre llevaba el cuerpo del menor. En el momento en el que la Cruz Roja y los bomberos localizaron el cuerpo de Jerónimo Angulo, el niño de 3 años de edad, desaparecido el martes 5 de marzo en Fusagasugá, Cundinamarca, se intensificaron las investigaciones y el enfoque de las autoridades para buscar al asesino. El cadáver fue encontrado envuelto en una lona verde en el área de La Aguadita, lo que desencadenó una serie de interrogantes sobre las circunstancias de su desaparición y muerte. Un video crucial obtenido de una cámara de seguridad del barrio Carlos Lleras, donde se reportó la desaparición de Jerónimo, mostraba a un individuo no identificado cargando algo, envuelto en una lona verde. Tras análisis minuciosos, las autoridades identificaron al individuo como Giovanni Andrés Díaz, padrastro del niño. Este hallazgo levantó sospechas sobre su presunta implicación en el caso. El video se convirtió en una pieza fundamental para las autoridades, sugiriendo la posible participación del hombre de 31 años de edad en el crimen del pequeño Jerónimo. Según la versión de Díaz, habría dejado al niño solo por aproximadamente 20 minutos para realizar una compra rápida en la tienda, pero al regresar, el niño ya no estaba presente. Sin embargo, las afirmaciones de Díaz, indicando que se trataba de basura, llevaron a las autoridades a realizar una exhaustiva inspección de desechos en la basura, aunque sin resultados concluyentes. Las autoridades regresaron a la residencia del menor para entrevistar a la familia y realizar una reconstrucción de los eventos. Posteriormente, el padrastro acompañó a las autoridades para mostrar los lugares donde supuestamente adquirió los productos y desechó la basura, coincidiendo con la lona verde captada por las cámaras de seguridad. El descubrimiento del cuerpo de Jerónimo a 10 minutos de su hogar agregó un nuevo nivel de complejidad a la investigación.
Los peritos notaron signos de violencia en el cuerpo, lo que sugiere un posible homicidio. Sin embargo, se espera que en el examen forense proporcione detalles cruciales sobre las circunstancias exactas de su muerte y confirme o refute las sospechas sobre la participación del padrastro del niño en este trágico suceso. A casi una semana de que se llevara el concierto de la colombiana Karol G a cabo en Guatemala y después de hechos de violencia que se presentaran a las afueras de este concierto, un hombre fue detenido porque, y como se ven imágenes, él acabó con la vida de 3 personas. Advertimos que las imágenes son fuertes. Una cámara de seguridad captó el momento en que se produjo un ataque armado en la zona 16 de la ciudad de Guatemala al finalizar el concierto de Karol G. Todo se encontraba con normalidad y tranquilidad. Sin embargo, en un par de segundos, el panorama en el lugar cambió en su totalidad. Las imágenes revelan que se registró una pelea. 3 hombres golpean a otro en medio del tránsito. Este continúa forcejeando, saca un arma de fuego y empieza a disparar. Tras pelear con uno de los hombres, continúa disparando y una bala alcanza a Diana Chinchilla. Ella se había detenido para observar la pelea, pero sin esperarse que ella también perdería la vida, siendo una madre joven y con 5 hijos. Luego del ataque, la Policía Nacional Civil capturó a Christian Heyman, quien fue llevado a Torre de Tribunales. El juez de turno decidió ligarlo a proceso penal. Además, resolvió enviar a prisión preventiva al hombre a quien se le acusa del delito de homicidio en agravio de 3 personas, tras la muerte de 2 hombres y una mujer. Las autoridades de Hialeah, en Florida, en los Estados Unidos, se encuentran preocupadas por la cantidad masiva de inmigrantes que siguen llegando. Allí, los mismos pobladores, la misma comunidad, también indican el por qué se ha visto la presencia de tantos migrantes o el por qué también eligen continuar una nueva vida en este lugar. Parece que todos con los coterráneos de nosotros han venido para vivir para aquí. Esto es un desastre, no hay quien aguante esto. Nora Vila se refiere a Hialeah, la segunda ciudad más grande del condado Miami-Dade. Nosotros ya casi no podemos salir de la casa por la cantidad de carros que hay. Es horrible. Algo está pasando, porque yo llevo aquí 40 años y eso nunca se había visto. Caminar por sus aceras o transitar por sus calles es cada vez más caótico, aseguran sus residentes. El alcalde Esteban Bobo dice que la llegada de los migrantes ha impactado los servicios públicos. Sí vemos algunas cosas que los preocupa, el incremento obviamente de los alquileres en los apartamentos, el tráfico se está viendo, muchos muchachos en nuestras escuelas. Y aunque la llegada de migrantes no es nueva, dice el alcalde Bobo que en los últimos años han ido llegando más a la ciudad, en su mayoría cubanos, de todos los que ingresan al país. Y nos vamos ahora a la República Dominicana porque se encuentra recuperándose el merenguero Wilfrido Vargas después de estar allí en la unidad de los cuidados intensivos por una influenza tipo A y también por una neumonía. Como nos cuenta nuestro canal aliado Noticias SN, afortunadamente ya está en el espacio de recuperación. Saludos amigos, así es, la información fue dada a conocer por el equipo de trabajo del compositor, quien aseguró que el artista ya rebasó la parte más crítica de la enfermedad. Salomón Contreras, quien forma parte de la corporación Wilfrido Vargas, visitó al músico y productor en la sala de cuidados intensivos de este centro médico en Santo Domingo e informó que pese a su estado de salud, se encuentra con buen ánimo. Ya la doctora dice que salió de la etapa crítica y que su estado de salud, aunque lo van a mantener ahí en cuidados intensivos por tema de precaución, pero ya hoy está muy mejor a como llegó. Se recuerda que el merenguero comenzó a sentir los síntomas gripales el pasado lunes, cuando regresaba al país luego de cumplir compromisos artísticos en Puerto Rico. Hace apenas 2 días, el merenguero dominicano Manny Cruz lanzó junto a Wilfrido la canción El Hombre Divertido,
una nueva versión del éxito de Vargas popularizado en 1983. Y hoy en la celebración del Día de la Mujer vamos a ver, por ejemplo, como en Colombia el Ojo de la Noche en Bogotá estuvo allí acompañando a diferentes mujeres valientes, entre ellos el cuerpo policial, donde estaba recorriendo la parte nocturna. Mujeres delicadas, amorosas, bellas, tiernas, sensibles, inteligentes, luchadoras y ante todo trabajadoras. Así son las mujeres que mueven la noche en Bogotá. Trabajando fuerte, como siempre. ¡Ja! Si me toca, si no, ¿cómo? La policía de Rafael Uribe Uribe las visitó para entregarles un pequeño detalle en su día. Sí, hoy queremos como darles un reconocimiento por ser mujer a todas, no solo nuestras mujeres policías y a las personas que trabajan con nosotros, sino a estas personas, a las mujeres que también están como en la localidad, que están de día y de noche, y nosotros queremos hacerlas partícipes. Pero es con mucho cariño para usted, para todas las mujeres, un feliz día. Muchísimas gracias, mi Dios le pague, le multiplique. De parte de la Policía Nacional y de la comunidad, queremos tener un pequeño detalle contigo el Día de la Mujer. Conmemorando el Día de la Mujer. Gracias, muy amable, Dios los bendiga, que estén bien, igual para ustedes. Gracias porque nos tienen en cuenta los adultos mayores. Felices y muy sorprendidas se vieron estas guerreras de la noche. Todas coinciden que tanto trabajo es por sus hijos. ¿Por quién trabaja usted? Por mi hijo. Yo por mis hijos me quito esta frente. Feliz Día de la Mujer. Dios me lo bendiga. Esta mujer, que está liderando la Junta de Acción Comunal del barrio Sosiego, quiso convertirse en policía por un día. Gracias y un feliz día de todo corazón a las mujeres que portan el uniforme de la policía. Cada noche decenas de mujeres policías patrullan las calles. Para ellas también hubo una rosa. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Promover una sociedad sana y de igualdad con las mujeres es el tema de salud. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data tá domina, busca nibo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. No importa en el lugar que vivamos, no importa de pronto el trabajo que tenemos, lo más importante es poder en la sociedad sentirnos seguras y que también las mujeres seamos tomadas en cuenta como lo que somos, de igualdad. Sin embargo, esto es un tema el cual ha generado todo tipo de dinámicas y cómo esto también ha afectado en la parte de la salud mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
No importa dónde vivamos, la igualdad del género humano es un derecho fundamental, porque ello promueve una sociedad sana, donde haya reducción de la pobreza, una mejor salud, educación, protección y bienestar. Se empiezan a ver como iguales y los hombres empezamos a verlo como iguales. Yo estoy seguro que tenemos una mejor comunidad. Es el yo estar claro que como estamos viviendo ahora no está funcionando. Tenemos que movernos hacia el próximo paso evolutivo. Ya logramos que votaran, ya logramos que estudien, ya logramos que sean gente que toman decisiones en el país. Tenemos que empezar ahora con lo que debemos empezar, con respeto, con la valoración y con el reconocer que yo no estoy por encima de una mujer y que la mujer no está por encima de mí. Uno de los mayores retos que tiene hoy día las mujeres es la violencia de género, un mal social que cada vez se incrementa más, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. A la mujer no la hemos valorado, tal vez nunca. Lo vemos en los feminicidios. La cantidad de feminicidios en el país es por mucho mayor en mujeres que en hombres. La mujer, aunque sea quien lleva el sustento al hogar, porque tenemos mujeres que a nivel de salario posiblemente ganan más que su propio esposo. No ganan más que sus compañeros de trabajo, pero ganan más que su esposo. Sigue siendo, por un machismo en el país, propiedad del esposo y el esposo se siente dueño de esa mujer. Otro de los retos que enfrentan las mujeres a diario es el discrimen en todas las áreas. Y hoy en el Día de la Mujer les quiero presentar la historia de Aliendra Sierra, una joven la cual a través de redes sociales ha demostrado cómo logró vencer el cáncer de piel. Pues allí ella a través de este recorrido no solamente demuestra cómo ella pasó este proceso, pero también promueve que las personas se puedan hacer exámenes a tiempo. De verdad, un día para celebrar. La historia de Aliendra Sierra, una joven cuya recuperación después de sufrir cáncer de piel se volvió viral en TikTok, conmovió a millones en las redes sociales. En un emotivo video compartido hace un año en su última cirugía de reconstrucción, ella expresó su gratitud a Dios por permitirle seguir adelante en el proceso de sanación. En el clip que se viralizó a través de su cuenta, Aliendra mostró su transformación durante el tratamiento, destacando los cambios radicales en su rostro que sobresalen por su sonrisa y el crecimiento de su cabello. En la descripción del video, ella informa sobre la gravedad del melanoma, el tipo de cáncer de piel que enfrentó. Explica que se desarrolló a partir de las células productoras de pigmentos de la piel y puede crecer y propagarse rápidamente si no se trata a tiempo. Asimismo, destacó que es importante estar atento ante cualquier cambio en la piel y buscar atención médica inmediata para prevenir que el cáncer se propague por otros órganos. Con el fin de concientizar, Aliendra también destaca la importancia de la prevención, señalando que el melanoma y el cáncer de piel están vinculados a la excesiva exposición al sol y los rayos UV. Para reducir el riesgo de contraer estos tipos de cáncer, se recomienda proteger la piel de la exposición del sol y a las fuentes de luz artificial como camas solares y lámparas de uñas. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a este joven argentino que vive en Italia y cómo compró un ventilador. Pero a simple vista era un ventilador. Al final se dio cuenta que también servía como un calefactor. Un residente argentino en la pintoresca isla italiana de Cerdeña sorprendió en las redes sociales al descubrir un peculiar electrodoméstico, un ventilador que en realidad funciona como una estufa, arrojando aire caliente en lugar de frío. El descubrimiento se hizo viral. En el clip, el argentino muestra el inusual dispositivo con entusiasmo, expresando su sorpresa y asombro al descubrir su verdadera función. Desde lejos parece un ventilador, es la primera vez que lo vemos nosotros, pero miren esto, comentó mientras encendía el aparato. Es una estufa, pero también puede servir como calefactor. Agregó, tira el calor, pero mucho en muchas direcciones. Allí también se entiende cuando este ventilador empieza a girar. Nunca vi algo así, comentó el argentino. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Festival de la Belleza de Compra.
P&G lanza su Beauty Festival. Participen para ganar shopping vouchers de 250 florines, comprando 2 de las marcas favoritas de Procter & Gamble con un valor mínimo de 15 florines, entre ellas Gillette, Secret, Crest, Oral-B, Pantene, Head & Shoulders, Old Spicy, Always, Tampax y también Ivory. Depositen el recibo original con el nombre y el teléfono en las cajas promocionales en los supermercados o también podrán enviarla al 594-5860. Último día para participar es el 27 de marzo. Y continuamos con más de esas historias hilarantes que se viralizan en las redes sociales. Y en esta oportunidad una mujer decidió ayudarle a su amiga en una prueba de odontología, pero todo salió mal. ¿Qué pasó? A continuación. Dos amigas se reunieron en una casa para llevar a cabo un procedimiento común en ortodoncia, pero lo que parecía ser una colaboración amistosa se convirtió en un incidente viral. Una joven quiso asistir a su amiga odontóloga con una prueba, pero la situación se tornó un poco complicada. La joven intentaba obtener un molde de la dentadura de su amiga, pero el resultado fue más difícil de lo previsto. El video de la situación se volvió viral en TikTok. A través de su cuenta, la mujer compartió la experiencia en la plataforma. En el video se le ve con la cubeta de impresión y la pasta en su boca. Allí le preguntó a su amiga si ya estaba. Sin embargo, se quedó trabada. Respondió la joven estudiante. En medio de la desesperación, Laura tomó una regla para intentar separar el instrumento de ortodoncia de sus dientes, diciendo y pensando que se le fueran a despegar los dientes. A pesar de la dificultad, la amiga odontóloga trató de tranquilizar a Laura. Va a salir tranquila. Finalmente logró sacarle el molde y comentó aliviada. Sabemos que en ocasiones cuando uno empieza a tener o a construir también una nueva vida con su pareja, pues uno quiere de pronto tener lo mejor en su hogar, empezar una nueva vida en un apartamento con muebles y demás. Sin embargo, en redes sociales una joven demostró que allí se mudaron a un apartamento y no había absolutamente nada. Sin embargo, las imágenes demuestran que el novio sí se acomodó. En redes sociales, un video compartido por una joven que se mudó con su novio causó sensación. A pesar de la falta de muebles en su departamento, un detalle en particular llamó la atención. En el clip publicado en la cuenta, la joven muestra el estado de su nuevo hogar, donde aún faltan elementos básicos como mesa, silla y demás. Sin embargo, lo que capturó la absoluta atención fue la ingeniosa solución de su novio para poder tener su propio espacio. En la grabación se puede ver a la joven acomodando la cocina, realizando otras tareas domésticas, indicando que están en las primeras etapas de instalación. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando la joven mostró que su novio había instalado su PC gamer en una de las habitaciones, utilizando como escritorio una caja de cartón de la mudanza. No te preocupes, podemos comer en el suelo, escribió la joven en este video que se viralizó. Hay algunos objetos que no tienen precio y este regalo que le dio una hermana a la otra sí que lo demuestra. En las redes sociales demostraron por qué es importante esos momentos y esos recuerdos que no tienen precio. La emoción desbordó en TikTok cuando una joven recibió un regalo de cumpleaños que la dejó sin palabras. Al abrir el paquete cuidadosamente envuelto, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando descubrió una oveja de peluche idéntica a la que había tenido de niña. La escena conmovió a los seguidores en la red social. La reacción de la joven fue capturada en video, mostrando su sorpresa y emoción al recibir un regalo tan significativo. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas resonaron en la audiencia, generando comentarios como "hay cosas que no tienen precio". En el film, la protagonista es sorprendida por su amigo con un regalo inesperado, unas medias rayadas que tanto deseaba. Esta conexión entre la apuesta cinematográfica y la experiencia generó muchos comentarios en la red social. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.